Era una tarde tranquila en el barrio de Lavapiés, donde las fachadas antiguas contaban historias en cada grieta. Las calles adoquinadas reflejaban un sol cansado que parecía anunciar el final del verano. Laura había salido de su pequeño apartamento con una bolsa de tela colgando del brazo, llena de retales de tela que le había regalado una vecina. Desde que su abuela le enseñó a coser de niña, había encontrado en el arte de la costura un refugio para los días grises y las noches silenciosas. Caminaba con prisa, concentrada en llegar al mercado de antigüedades antes de que cerraran, cuando un destello de color la hizo detenerse. Un pañuelo de seda vibrante colgaba de un puesto callejero. Mientras lo tocaba, admirando la textura suave y los bordados intrincados, una voz masculina resonó detrás de ella. Hermoso, ¿verdad? La voz era profunda, con un ligero acento extranjero que ella no pudo identificar de inmediato. Laura giró la cabeza, encontrándose cara a cara con un hombre que parecía sacado de una película antigua. Alto, con un traje impecable, pero sin ostentaciones innecesarias, y unos ojos claros que parecían absorber todo lo que miraban. Había algo en su expresión que la desconcertaba, una mezcla de curiosidad y melancolía. Sí, es precioso, respondió Laura, sorprendida de que su voz sonara tan tranquila cuando su corazón comenzaba a acelerarse. Dio un paso hacia atrás, sintiéndose fuera de lugar frente a alguien tan pulido. Lo compraré para usted, dijo él, como si fuera lo más natural del mundo. Laura lo miró, frunciendo el ceño. ¿Quién era este hombre que creía tener derecho a intervenir en su vida de esa manera? No era alguien acostumbrado a recibir gestos gratuitos, y mucho menos de desconocidos. Gracias, pero no es necesario, respondió, con una firmeza que lo hizo sonreír, aunque no dijo nada más. Sacó un billete y pagó al vendedor, extendiéndole el pañuelo. Permítame, al menos, regalarle una historia, insistió él. Laura titubeó, pero finalmente aceptó el pañuelo, aunque no pudo evitar preguntar. ¿Quién es usted? Jacobo, respondió simplemente, como si su nombre fuera toda la presentación que necesitara. No ofreció más detalles, ni parecía esperar que ella preguntara más. Laura no supo qué más decir. Jacobo, o quien fuera, asintió con la cabeza antes de alejarse, dejándola allí con el pañuelo en la mano, sintiéndose como si acabara de pasar algo importante, aunque no podía explicar por qué. Una segunda casualidad. Pasaron días, y Laura volvió a su rutina en el taller de costura que había montado en una esquina de su salón. Pero la imagen de Jacobo seguía rondando su mente. Se preguntaba qué tipo de vida llevaba alguien como él. Su elegancia parecía natural, pero su mirada cargaba un peso que no lograba descifrar. Un día, mientras entregaba un pedido en una boutique del barrio de Salamanca, lo vio de nuevo. Estaba sentado en una terraza, sosteniendo un café con una mano y escribiendo algo en un cuaderno con la otra. No parecía ser el tipo de hombre que frecuentaba bares comunes, pero allí estaba, con la misma presencia imponente. Esta vez fue Jacobo quien la vio primero. Levantó la mirada, y su sonrisa fue de reconocimiento, no de sorpresa. No esperaba encontrarla aquí, dijo, haciendo un gesto para que se acercara. Laura titubeó, sintiendo una mezcla de incomodidad y curiosidad. Algo en él la atraía, pero también la ponía en guardia. No era normal que un hombre como él, tan fuera de su círculo,
pareciera interesado en alguien como ella. Finalmente, se acercó, aunque mantuvo cierta distancia. Es curioso que alguien como usted pase tiempo aquí, comentó, intentando no sonar demasiado directa. Jacobo asintió, sin perder la sonrisa. A veces, lo más inesperado se encuentra en los lugares más comunes. La respuesta no le dijo mucho, pero Laura decidió no insistir. Había algo en su manera de hablar que sugería que revelaba solo lo que quería. Un cambio sutil. Durante los días siguientes, los encuentros entre ellos se hicieron más frecuentes. Parecía que el destino se empeñaba en cruzar sus caminos. Jacobo siempre encontraba formas de iniciar conversaciones, pero nunca invadía su espacio. Laura, al principio cautelosa, empezó a disfrutar de sus charlas. Hablaban de cosas simples, libros, películas, incluso del taller de costura donde Laura trabajaba. Pero cada conversación dejaba algo en el aire, como si hubiese temas más profundos que ninguno se atrevía a mencionar. Había algo desconcertante en él, un misterio que Laura no lograba descifrar. Su elegancia no era solo externa, parecía llevar una vida que ella no entendía, pero que la intrigaba profundamente. Cuando Jacobo finalmente mencionó que vivía en un ático en la Gran Vía, no fue tanto lo que dijo como la manera en que lo dijo lo que llamó su atención. No había orgullo, solo una especie de resignación. Como si los lujos de los que hablaba no tuvieran ninguna importancia para él. Laura sabía que estaba comenzando a gustarle, aunque no entendía por qué. Él era un hombre tan fuera de su alcance, tan diferente de todo lo que ella conocía. ¿Qué podía querer alguien como Jacobo con una costurera de barrio como ella? Pero, al mismo tiempo, algo en su mirada le decía que él encontraba en ella algo que no podía explicar. Pronto, el destino les tenía preparada una prueba que pondría a ambos frente a frente con sus mayores temores y deseos ocultos. La semana siguiente, la vida de Laura seguía su curso habitual, pero ahora había algo distinto, la inquietante presencia de Jacobo en sus pensamientos. Era como una melodía que no lograba sacar de su mente. Mientras ajustaba los bordados de un vestido de novia en su pequeño taller, una vecina entró con su sonrisa curiosa de siempre. «Te he visto hablando con un hombre bien vestido, ¿eh?», dijo con ese tono que Laura conocía demasiado bien. Laura sonrió, fingiendo no entender. «Ah, solo un cliente, Carmen. Nada interesante». Pero Carmen arqueó una ceja, convencida de que había más historia detrás. Pues no parecía cualquier cliente. Tenía algo, no sé, como de galán de película antigua. «Cuídate, niña, que esos hombres suelen traer más líos que otra cosa». Laura se rió para disimular el nerviosismo que le provocaba el tema, pero las palabras de Carmen se le quedaron grabadas. Sabía que Jacobo no era un hombre común, pero también sabía que su mundo y el de él eran opuestos en todo. Quizás debía mantener las cosas como estaban, un simple conocido que, de vez en cuando, hacía que su corazón latiera más rápido. Sin embargo, el destino, siempre caprichoso, tenía otros planes. Esa misma tarde, mientras Laura colocaba los últimos toques en un vestido de gala, alguien golpeó suavemente a la puerta. Al abrir, ahí estaba él, tan impecable como siempre, pero con una expresión que mezclaba seriedad y expectación. «Laura, necesito pedirte un favor», dijo sin rodeos, sosteniendo algo envuelto en papel seda. Ella lo miró,
desconcertada. ¿Un favor? Jacobo asintió, extendiendo el paquete. Dentro hay una tela. Es importante para mí, pero necesito que tú hagas algo con ella. Algo especial. Laura lo miró fijamente, intentando descifrar el significado detrás de sus palabras. Finalmente tomó el paquete, desenrollándolo con cuidado. Era una tela de un azul intenso, suave como la brisa del verano. Los bordados eran delicados, casi mágicos, como si contaran una historia que solo Jacobo entendía. ¿Qué quieres que haga con esto?, preguntó, aún más intrigada. Jacobo esbozó una ligera sonrisa, esa que nunca llegaba a sus ojos pero que parecía sincera. Un vestido. Pero no uno cualquiera. Quiero que sea el centro de un evento que estoy organizando. Será algo sencillo, pero quiero que la belleza de tu trabajo hable por sí misma. Laura sintió una mezcla de orgullo y temor. Nadie le había hecho un encargo tan personal, y menos alguien como Jacobo. Por un instante, pensó en rechazar la propuesta, pero algo en su mirada la convenció de que debía intentarlo. Está bien, dijo finalmente. Pero no prometo milagros. Jacobo sonrió, esta vez con más calidez. No espero milagros, solo tu talento. Descubriendo verdades. Los días que siguieron estuvieron marcados por largas horas de trabajo. Laura se encerró en su pequeño taller, dejando que el hilo y la aguja guiaran sus pensamientos. Sin embargo, cada puntada traía preguntas. ¿Quién era realmente Jacobo? ¿Por qué le había pedido algo tan específico a ella, una costurera sin fama ni conexiones? Mientras trabajaba, su mente divagaba. Recordó cómo Jacobo hablaba con esa mezcla de nostalgia y distancia, como si estuviera viviendo en dos mundos al mismo tiempo. Había algo en el que le resultaba familiar, aunque no podía identificar qué. Una tarde, mientras ajustaba el escote del vestido, Jacobo apareció en su taller sin avisar. Traía una botella de vino bajo el brazo y un par de copas en la otra mano. Un pequeño descanso, dijo con su tono tranquilo, colocándola sobre la mesa. Laura lo miró con escepticismo, pero accedió. Sirvió el vino mientras él examinaba el progreso del vestido. Cuando se sentaron, la conversación comenzó de manera casual, pero pronto tomó un giro más personal. ¿Por qué yo?, preguntó Laura, sin rodeos. Jacobo dejó la copa en la mesa, su expresión volviéndose seria. Porque tú entiendes algo que pocos entienden, Laura. La belleza no está en lo grandioso, sino en lo auténtico. Y tú, con tus manos, puedes transformar algo simple en algo extraordinario. Las palabras de Jacobo la desconcertaron, pero también la conmovieron. Nadie había hablado de su trabajo con tanta sinceridad, como si realmente viera más allá de la costurera que cosía en un pequeño taller. Pero justo cuando la conversación parecía tomar un tono más íntimo, un ruido interrumpió el momento. Era Carmen, quien había pasado por ahí y no pudo resistirse a mirar por la ventana del taller. Su expresión al ver a Jacobo no dejaba lugar a dudas, las habladurías en el barrio no tardarían en comenzar. Jacobo, ajeno a todo, se levantó, agradeció el vino y prometió volver a ver el vestido terminado. Pero mientras salía por la puerta, Laura no pudo evitar pensar que este hombre, con toda su elegancia y sus misterios, estaba trastocando más que su rutina, estaba desafiando todo lo que ella creía sobre su lugar en el mundo.
Las primeras consecuencias. Esa noche, mientras Lavapiés dormía, Laura se quedó mirando el vestido, intentando poner en orden sus pensamientos. No sabía si Jacobo era una oportunidad o un problema, pero lo que sí sabía era que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Sin embargo, el mundo no era tan simple. Al día siguiente, los comentarios de Carmen ya se habían extendido, y Laura comenzó a notar las miradas curiosas de sus vecinos. Jacobo no solo había traído consigo una propuesta única, sino también un tipo de atención que Laura no estaba segura de querer. Y aunque aún no lo sabía, estas pequeñas grietas en su vida cotidiana eran solo el inicio de algo mucho más grande. El vestido estaba casi listo. Cada puntada, cada detalle, parecía cobrar vida bajo las manos de Laura. Era un diseño distinto a todo lo que había hecho antes, como si la tela misma le susurrara secretos sobre qué hacer. Pero no era solo el vestido lo que había cambiado en esos días. Jacobo seguía rondando su mente, no solo por su presencia misteriosa, sino porque había despertado en ella una inquietud que no lograba entender. Una tarde, mientras terminaba el dobladillo, Carmen volvió a aparecer en el taller. Esta vez, traía bajo el brazo una revista, con una expresión entre curiosa y maliciosa. «Mira esto, niña», dijo, dejando la revista sobre la mesa con un golpe suave. «Ese hombre tuyo, Jacobo. Parece que no es cualquier cosa». Laura arqueó una ceja y se limpió las manos en su delantal antes de tomar la revista. En la portada, una foto de Jacobo, elegante como siempre, con un titular que decía, «El misterioso heredero del imperio berrocal». La sangre se le heló. Leyó en silencio, descubriendo que Jacobo no era solo un hombre con porte y carisma, era el dueño de una fortuna inimaginable, una de las familias más influyentes del país, cuyo legado abarcaba desde propiedades hasta empresas internacionales. «Parece que has hecho buena amistad con un pez gordo», comentó Carmen, sin poder disimular su tono sarcástico. Laura dejó la revista sobre la mesa con cuidado, pero su mente estaba a 1000 revoluciones. ¿Por qué nunca le había dicho nada? ¿Por qué alguien como él, con un mundo tan distinto, había decidido involucrarse en su vida, tan pequeña en comparación? Las grietas se hacen más profundas. Esa noche, Jacobo volvió al taller. Esta vez, parecía distinto, como si cargara con un peso invisible. Se quitó la chaqueta y la dejó cuidadosamente sobre el respaldo de una silla antes de acercarse al vestido que Laura había terminado de colgar en un maniquí. «Es hermoso», dijo, y su voz tenía una sinceridad que desarmó a Laura. «Nunca dudé de que harías algo extraordinario». Laura cruzó los brazos, intentando ignorar el temblor que sentía al tenerlo tan cerca. Finalmente, no pudo contenerse. «¿Por qué no me dijiste quién eres?», preguntó, con la voz más firme de lo que esperaba. Jacobo se giró lentamente, su expresión era una mezcla de sorpresa y resignación. «Sabía que eventualmente lo descubrirías. Pero no quise que eso influyera en cómo me mirabas». Laura se rió sin humor. «¿Cómo te miro?». «Jacobo, tú eres», se detuvo, buscando las palabras adecuadas. «Eres de un mundo al que nunca perteneceré». Él dio un paso hacia ella, pero respetó la distancia. «¿Y quién decide eso?», preguntó suavemente. «Yo no soy solo lo que dice una revista, Laura».
Ni tú eres solo una costurera. Eres más que eso. Lo vi desde el primer día. Laura apartó la mirada, luchando contra las emociones que brotaban en su pecho. No quería admitir que había algo en sus palabras que resonaba profundamente. Pero la realidad era otra. Jacobo podía permitirse soñar, mientras que ella tenía que enfrentarse a un mundo que nunca dejaría de recordarle su lugar. El evento. El día del evento llegó más rápido de lo que esperaba. Jacobo insistió en que Laura asistiera, no como costurera, sino como invitada. Ella se resistió, pero finalmente aceptó, aunque con una mezcla de ansiedad y curiosidad. Era una noche de gala en un salón histórico en el centro de Madrid. Candelabros brillantes colgaban del techo, y las paredes estaban adornadas con espejos dorados que reflejaban la opulencia del lugar. Laura, vestida con un sencillo pero elegante traje que había confeccionado para sí misma, se sintió fuera de lugar desde el momento en que cruzó la entrada. Los invitados parecían brillar, como si estuvieran hechos de un material distinto al suyo. Pero cuando vio a Jacobo al otro lado de la sala, algo en su postura relajada la tranquilizó. Él se acercó enseguida, ignorando las miradas curiosas de los demás. Gracias por venir, dijo, ofreciendo su brazo. Laura lo aceptó, aunque sintió que todos los ojos estaban sobre ellos. Jacobo la presentó a varios invitados, pero siempre con una naturalidad que la hizo sentir un poco menos fuera de lugar. Hasta que llegó el momento de presentar el vestido. Las luces se atenuaron, y una modelo apareció en el centro de la sala, llevando la creación de Laura. El murmullo fue inmediato. Los bordados relucían bajo las luces, y el diseño, aunque sencillo, tenía una fuerza que capturó la atención de todos. Laura escuchó palabras como sublime, único, y por primera vez en su vida sintió que su trabajo era reconocido más allá de su círculo. Jacobo se inclinó hacia ella, su voz apenas un susurro. ¿Lo ves ahora? Lo extraordinario no está en quienes somos, sino en lo que somos capaces de crear. Pero antes de que Laura pudiera responder, una mujer elegante, de cabello oscuro y mirada fría, se acercó. Su sonrisa no era de bienvenida. Jacobo, querido, me preguntaba dónde estabas, dijo, ignorando deliberadamente a Laura. Todos queremos saber quién es esta, amiga tuya. Laura sintió el aire volverse pesado. Sabía que, en ese momento, estaba entrando en un juego mucho más complicado de lo que jamás había imaginado. La mujer que interrumpió el momento tenía un porte que imponía. Vestía un traje de noche negro, minimalista pero impecable, con un collar de perlas que brillaba bajo las luces. Su rostro, aunque perfectamente maquillado, tenía una frialdad que contrastaba con la calidez de Jacobo. Laura, sintiendo el peso de su presencia, enderezó los hombros como si estuviera preparándose para una batalla invisible. Jacobo, ¿no nos vas a presentar? Insistió la mujer, dirigiéndole una mirada fugaz a Laura, que más parecía una evaluación que un saludo. Él, sin perder la calma, tomó aire antes de hablar. Por supuesto. Laura, te presento a Victoria, una vieja conocida de la familia. Victoria, esta es Laura, la creadora del vestido que todos admiran esta noche. Victoria entrecerró los ojos con una sonrisa tensa. Oh, entiendo. Una modista. ¡Qué interesante!
Laura sintió como el aire se tensaba a su alrededor. No era la primera vez que alguien intentaba reducir su valor a lo que hacía, pero en este contexto, con los murmullos de la élite a su alrededor, se sentía especialmente vulnerable. No, Victoria, interrumpió Jacobo, su tono más firme de lo habitual. Laura es una artista. Lo que ha hecho no es solo un vestido, es una obra de arte. La reacción de Victoria fue casi imperceptible, pero Laura pudo notar un leve destello de molestia en sus ojos. Sin embargo, la mujer no dijo nada más y se retiró, dejando tras de sí un aire pesado y cargado de intenciones ocultas. Una conversación incómoda. Más tarde esa noche, Laura salió al balcón del salón buscando un respiro del bullicio. Desde allí, las luces de Madrid brillaban como un mar de estrellas, pero ella apenas las notaba. Estaba atrapada en sus pensamientos, reviviendo cada detalle de lo ocurrido. Jacobo apareció a su lado, con 2 copas de cava en la mano. Lo siento por Victoria, dijo, entregándole una copa. Tiene un talento especial para incomodar a las personas. Laura aceptó la copa, pero no pudo evitar preguntarse qué tipo de relación tenían. ¿Es tú? Jacobo la interrumpió antes de que terminara la frase. No. Victoria es, como dije, una conocida de la familia. Pero no siempre está de acuerdo con mis decisiones. Laura lo miró de reojo, intentando descifrarlo. ¿Y tu familia? ¿También discrepa con tus decisiones? Jacobo soltó una risa breve, amarga. Mi familia ha pasado años diciéndome cómo debo vivir mi vida. No les gusta cuando me desvío de su guión. ¿Y yo soy parte de esa desviación? Preguntó Laura, sin mirarlo, fijando la vista en el horizonte. Él guardó silencio por un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Tú eres parte de algo que llevo mucho tiempo buscando, Laura. Algo real. La sinceridad en su voz la desarmó. Era difícil no creerle, pero al mismo tiempo, sabía que no era tan simple. Su mundo y el de él seguían siendo demasiado distintos. El peso de su realidad y las expectativas de su entorno parecían una barrera imposible de superar. La primera herida. Cuando volvieron al interior, algo había cambiado. Laura notó las miradas y los murmullos que la seguían. Ya no era invisible, ahora era la intrusa, la costurera que caminaba junto al heredero. Intentó mantener la cabeza en alto, pero cada comentario susurrado era como una aguja que perforaba su confianza. El golpe final llegó cuando Victoria, nuevamente, tomó el centro del escenario. Esta vez, acompañada por un hombre mayor que parecía un retrato vivo de Jacobo, pero con el tiempo marcando su rostro. Era su padre. Jacobo, ¿puedo hablar contigo un momento? Pidió el hombre, su tono cortés pero firme. Jacobo asintió, dándole a Laura una mirada de disculpa antes de seguirlo. Laura se quedó sola, sintiendo como las miradas se clavaban en ella como si fuera un espectáculo. Al otro lado del salón, Victoria sonreía, victoriosa. Jacobo no tardó en volver, pero su rostro estaba diferente. Había una dureza en su expresión que no había visto antes. Tenemos que irnos, dijo, su tono más breve de lo habitual. Laura quiso preguntar, pero algo en su mirada le hizo entender que no era el momento. Mientras salían del salón, sintió que dejaban atrás no solo una noche,
sino algo más profundo. La verdadera naturaleza de las barreras. De vuelta en el coche, Jacobo guardó silencio durante gran parte del trayecto. Laura, incapaz de soportar más la tensión, finalmente habló. ¿Qué pasó allá dentro? Jacobo suspiró, sin apartar la vista de la carretera. Mi padre cree que estoy cometiendo un error. ¿Qué involucrarme contigo dañará mi posición? Las palabras cayeron como una piedra en el pecho de Laura. Aunque esperaba algo así, escucharlo en voz alta lo hacía más real. Tal vez tenga razón, dijo en voz baja. Jacobo frenó el coche de golpe, deteniéndose en un rincón tranquilo. Se giró hacia ella, sus ojos brillando con intensidad. ¿Eso crees? ¿Que esto es un error? Laura lo miró, sintiendo cómo la emoción se acumulaba en su garganta. Creo que tu mundo y el mío no pueden mezclarse, Jacobo. No sin destruirnos en el proceso. Jacobo negó con la cabeza, sus manos apretando el volante. Eso es lo que ellos quieren que pienses. Pero yo no voy a dejar que decidan por mí. Y no quiero que decidan por ti. Sus palabras eran apasionadas, sinceras, pero Laura sabía que no sería tan fácil. En ese momento, entendió que este camino no sería solo el de un romance complicado, sería una batalla, con enemigos visibles e invisibles, donde ambos tendrían que decidir cuánto estaban dispuestos a arriesgar. La mañana siguiente, Laura despertó con una sensación de inquietud. Las palabras de Jacobo resonaban en su mente, pero también lo hacían las miradas de los invitados en la gala y la actitud fría de Victoria. Lavapiés, con su bullicio cotidiano, le parecía un refugio en comparación con el mundo que había vislumbrado la noche anterior. Mientras cosía en su taller, el sonido de una llamada en su teléfono fijo la sacó de sus pensamientos. Era Jacobo. ¿Podemos hablar? Preguntó con una voz que no admitía negativas. Laura lo esperaba en su pequeño salón, con las manos entrelazadas para evitar que se notara su nerviosismo. Cuando Jacobo llegó, su elegancia habitual parecía más contenida, casi apagada. Vestía un suéter sencillo, y su rostro mostraba el peso de una noche sin descanso. Laura, lo que pasó anoche no cambia nada para mí, dijo, sentándose frente a ella. Pero entiendo que para ti esto sea más complicado. Ella lo miró fijamente. Había algo en su tono, en su forma de hablar, que le rompió el corazón. No es solo complicado, Jacobo. Es imposible. No quiero ser un problema en tu vida. Ya vi lo que significa ser parte de tu mundo, y no es algo para lo que esté preparada. Jacobo negó con la cabeza. No quiero que lo veas como un problema. Lo que quiero es que entiendas que esto, señaló entre ellos, vale la pena luchar. Laura suspiró, apartando la mirada hacia la ventana. Afuera, la vida seguía como siempre, con vecinos hablando desde los balcones y niños corriendo por las aceras. ¿Y si no lo vale? Murmuró, aunque sabía que no lo decía en serio. Su corazón la traicionaba con cada palabra. La intromisión de la familia. Los días pasaron y Laura intentó sumergirse en su trabajo para distraerse, pero Jacobo seguía buscando formas de estar presente. Un día, mientras estaba en el mercado, una mujer mayor se le acercó. Su porte elegante y su mirada incisiva dejaron claro quién era antes de que hablara. Tú eres Laura, ¿verdad?
dijo con una voz firme, pero no hostil. Laura asintió, sintiendo un nudo formarse en su estómago. Sí, ¿en qué puedo ayudarla? Soy María, la madre de Jacobo. La mujer sonrió levemente, aunque no había calidez en su gesto. Creo que es hora de que hablemos. Se sentaron en una cafetería cercana, donde María pidió un té y Laura apenas tocó su café. La mujer fue directa, como si no quisiera perder el tiempo. Sé que mi hijo te aprecia mucho, pero quiero que entiendas algo. Jacobo tiene responsabilidades que van más allá de lo que tú y yo podamos imaginar. María pausó, observando cómo Laura procesaba sus palabras. Este romance, por muy sincero que sea, solo le complicará la vida. Laura sintió que su corazón se encogía, pero no respondió de inmediato. María continuó. Sé que eres una mujer independiente, y no estoy aquí para humillarte ni para decirte que no eres suficiente. Pero el mundo en el que vive mi hijo no perdona debilidades, y esto, hizo un gesto sutil hacia Laura, será visto como una. Finalmente, Laura habló, su voz más firme de lo que esperaba. No sé qué quiere que haga, señora. Yo no busqué esto. María la miró con una mezcla de compasión y frialdad. No quiero que hagas nada, querida. Solo quiero que pienses en qué es lo mejor para Jacobo. Porque, aunque no lo parezca, él te escuchará. Pero recuerda, cada decisión tiene un precio. La distancia necesaria. Esa noche, Jacobo apareció en el taller, como si presintiera que algo estaba mal. Laura no pudo evitar sentirse aliviada al verlo, pero al mismo tiempo, las palabras de María seguían resonando en su mente. Tu madre vino a verme, dijo Laura, sin rodeos. Jacobo frunció el ceño, claramente molesto. ¿Qué te dijo? La verdad. Que esto será visto como una debilidad para ti, que tu mundo no me aceptará. Laura lo miró con tristeza, tratando de mantener la compostura. Y creo que tiene razón. Jacobo dio un paso hacia ella, sus manos temblando ligeramente. No voy a dejar que mi madre, ni nadie, decida por mí. Esto es mi vida, Laura. Pero ella negó con la cabeza, apartándose un poco. Y mi vida es esto, Jacobo. Este taller, estas calles, esta gente. No quiero que intentes cambiarme, ni quiero que tú cambies por mí. El silencio que siguió fue insoportable. Finalmente, Jacobo asintió, aunque sus ojos reflejaban un dolor que Laura no había visto antes. Si necesitas espacio, te lo daré. Pero no creas que esto termina aquí, dijo antes de salir, cerrando la puerta con cuidado. Laura se quedó sola en el taller, sintiendo como la decisión que había tomado, aunque necesaria, le partía el alma. Afuera, la noche de lavapiés seguía su curso, pero para ella, todo parecía haberse detenido. Una llamada inesperada. 2 semanas después, Laura recibió una llamada que lo cambió todo. Era Victoria, la mujer que había intentado humillarla en la gala. Necesitamos hablar, Laura, dijo con un tono que parecía más interesado que frío. Tengo algo que decirte sobre Jacobo, algo que deberías saber. Laura, aunque desconfiada, aceptó. La curiosidad era demasiado grande. No sabía que esta conversación sería el inicio de una serie de revelaciones que pondrían en jaque todo lo que creía saber sobre Jacobo y las verdaderas razones detrás de su interés en ella.
Laura llegó a la cafetería donde Victoria había sugerido encontrarse. Era un lugar discreto, alejado del bullicio, con mesas de madera y paredes adornadas con fotografías antiguas. El ambiente contrastaba con la frialdad que emanaba Victoria al sentarse frente a ella, impecablemente vestida como siempre, con una mirada calculadora que no revelaba nada. Gracias por venir, comenzó Victoria, dejando una taza de té sobre la mesa. Su tono era educado, pero cada palabra parecía cargada de intenciones ocultas. Dijiste que tenías algo que decirme sobre Jacobo, respondió Laura directamente, sin ánimo de alargar el encuentro más de lo necesario. Victoria inclinó ligeramente la cabeza, como evaluándola. Lo que quiero decirte, Laura, no es fácil. Pero creo que mereces saber la verdad antes de que te involucres más en algo que podría destruirte. Laura cruzó los brazos, tratando de ocultar el nerviosismo que crecía en su interior. ¿Qué verdad? Victoria respiró hondo, como si se preparara para un golpe. Jacobo no es exactamente quien dice ser. Su interés en ti, aunque parece genuino, está influenciado por algo más, algo que tú no conoces. El corazón de Laura se aceleró. ¿A qué te refieres? Victoria hizo una pausa dramática antes de hablar. Hace años, cuando Jacobo aún no tomaba las riendas del negocio familiar, hubo un escándalo que casi destruye a su familia. Una mujer, como tú, se acercó a él. Al principio parecía una relación normal, pero todo acabó en desastre. Jacobo quedó marcado por aquello, y su familia aún carga con las consecuencias. Laura frunció el ceño. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Victoria apoyó las manos sobre la mesa, acercándose un poco. Jacobo siempre ha buscado a alguien que le recuerde a esa mujer, alguien que pueda llenar ese vacío. Tú eres esa persona, Laura. Eres un reflejo de lo que perdió, no lo que realmente necesita. La revelación cayó como una piedra sobre el pecho de Laura. Durante unos segundos, no supo qué decir. ¿Podría ser cierto que ella era solo una especie de sustituta? ¿Un intento de Jacobo por revivir algo del pasado? No sé si creer eso, dijo finalmente, aunque su voz no sonaba tan firme como hubiera querido. Victoria sonrió, pero era una sonrisa llena de lástima, no de amabilidad. No espero que me creas, Laura. Solo quería darte las herramientas para que entiendas dónde te estás metiendo. Jacobo tiene su manera de atraer a las personas, pero al final, siempre hay consecuencias. El regreso al silencio. De camino a casa, Laura no dejaba de pensar en las palabras de Victoria. Había algo en su tono que parecía sincero, aunque parte de ella quería rechazarlo todo. ¿Cómo podía enfrentarse a Jacobo después de esto? ¿Debería siquiera intentarlo? Cuando llegó a su taller, encontró un sobre la mesa. No tenía remitente, pero su nombre estaba escrito con una caligrafía elegante. Dentro, una tarjeta decía, no creas todo lo que escuchas. Confía en lo que sientes. Jacobo. Laura se dejó caer en una silla, sintiendo cómo la confusión se adueñaba de ella. Por un lado, las palabras de Jacobo parecían auténticas, pero por otro, la advertencia de Victoria seguía rondando en su cabeza. No podía negar que algo en todo esto parecía oculto, una verdad que nadie quería revelar por completo. El encuentro decisivo. Esa noche, Jacobo apareció en su puerta.
No llamó, solo esperó, como si supiera que Laura lo estaría observando desde la ventana. Cuando ella finalmente abrió, él no perdió el tiempo. Sé que Victoria te ha buscado, dijo, su tono tenso pero contenido. Quiero saber qué te ha dicho. Laura lo miró a los ojos, buscando una respuesta antes de hablar. Dijo que soy un reflejo de alguien que perdiste, que todo esto es solo una forma de llenar un vacío. Jacobo cerró los ojos un instante, como si esas palabras lo golpearan físicamente. Luego, sin moverse, respondió con calma. No voy a mentirte. Hubo alguien en mi pasado, alguien que significó mucho para mí. Pero no eres un reflejo de ella, Laura. Eres tú. Eso es lo que me importa. Laura cruzó los brazos, intentando mantener la distancia. ¿Y por qué debería creerte? Todo en tu mundo parece manipulado, controlado. ¿Cómo sé que esto es real? Jacobo dio un paso hacia ella, con una intensidad en sus ojos que la desarmó. Porque cuando estoy contigo, no tengo que ser nada más que yo. No el heredero, no el empresario. Solo Jacobo. Laura sintió cómo sus defensas se desmoronaban, pero todavía había una duda que no podía ignorar. ¿Y tu familia? ¿Qué harán cuando sepan que sigues aquí? Jacobo esbozó una sonrisa amarga. Ellos ya lo saben. Y créeme, no están contentos. Pero eso no va a cambiar lo que siento por ti. Un paso adelante. Aunque las palabras de Jacobo parecían sinceras, Laura sabía que esta historia estaba lejos de resolverse. Los fantasmas del pasado seguían acechando, y su mundo seguía siendo un lugar donde no encajaba. Pero esa noche, mientras él la acompañaba hasta el taller, se dio cuenta de algo. Tal vez no se trataba de encontrar un lugar en su mundo, sino de crear uno nuevo juntos. Sin embargo, la sombra de Victoria y las advertencias de la familia de Jacobo no desaparecieron. Era solo el comienzo de una lucha que pondría a prueba no solo su amor, sino también su capacidad de resistir ante todo lo que se interpondría entre ellos. Los días siguientes trajeron consigo una calma tensa. Laura, incapaz de ignorar las palabras de Victoria, decidió enfocarse en su trabajo, buscando refugio en las telas y los patrones que parecían comprenderla mejor que nadie. Sin embargo, cada puntada le recordaba a Jacobo, y con cada recuerdo, el conflicto en su corazón se hacía más fuerte. Una tarde, mientras ajustaba un vestido para una clienta habitual, recibió una carta inesperada. No tenía sello ni remitente, pero al abrirla, reconoció de inmediato la caligrafía pulcra de Jacobo. Laura, esta noche quiero mostrarte algo. Algo que tal vez ayude a aclarar todas tus dudas. Si decides venir, estaré esperándote en el Parque del Retiro, cerca del Palacio de Cristal. Jacobo. Laura sostuvo la carta con manos temblorosas. Dudó, pero algo en su interior, una mezcla de curiosidad y necesidad, le impidió ignorarla. Esa noche, se vistió con discreción y tomó el metro hacia el parque, donde el aire nocturno llevaba consigo el perfume de las flores y el eco de sus propios pasos. La revelación. Cuando llegó al Palacio de Cristal, Jacobo estaba ahí, de pie junto al lago, mirando las luces que se reflejaban en el agua. No vestía su usual elegancia. En su lugar, llevaba ropa sencilla, casi informal. Parecía un hombre común, y eso, de alguna manera, lo hacía aún más imponente. Gracias por venir,
dijo, girándose para mirarla. Laura no respondió de inmediato, solo avanzó hasta quedar a su lado. Había algo en el ambiente, una electricidad que le advertía que lo que venía era importante. Jacobo respiró hondo antes de hablar. Sé que tienes razones para dudar de mí, y lo entiendo. Pero hay cosas que debes saber, cosas que no he compartido con nadie más. Laura lo miró con cautela. Entonces, empieza. Él asintió, bajando la mirada hacia el agua. Hace años, me enamoré de alguien que cambió mi vida. Ella era todo lo que mi mundo no entendía, auténtica, libre, llena de vida. Pero no soportó la presión de estar conmigo. Mi familia la atacó, la sociedad la juzgó, y yo, no supe protegerla. Jacobo hizo una pausa, y Laura pudo ver el dolor en su rostro, tan claro como las estrellas sobre ellos. Cuando se fue, prometí que nunca dejaría que algo así volviera a pasar. Por eso estoy aquí contigo, Laura. Porque contigo siento que puedo ser mejor, que puedo hacer las cosas bien esta vez. Laura sintió que el peso de sus palabras se hundía en su pecho. Quiso responder, pero antes de que pudiera, Jacobo la miró directamente a los ojos. Pero no quiero que te quedes por lo que yo siento. Quiero que lo hagas porque tú también lo sientes. Si decides que esto no vale la pena, lo aceptaré. Pero si decides que sí, lucharé por nosotros con todo lo que tengo. La decisión. Laura se quedó en silencio, mirando el reflejo de las luces en el lago. Sabía que las palabras de Jacobo eran sinceras, pero también sabía que su amor no sería fácil. El mundo de él estaba lleno de desafíos que podían aplastarla si no tenía cuidado. Finalmente, habló. No puedo prometerte que esto será fácil, Jacobo. No puedo prometerte que no dudaré o que no querré salir corriendo cuando las cosas se pongan difíciles. Él asintió, sin apartar la mirada de ella. No te estoy pidiendo promesas, Laura. Solo tu verdad. Laura respiró hondo, sintiendo como su corazón se aceleraba. Entonces, mi verdad es esta, no puedo imaginar un futuro donde no intente averiguar si esto vale la pena. Jacobo sonrió por primera vez en lo que pareció una eternidad, y esa sonrisa, aunque pequeña, era suficiente para iluminar todo el parque. Lo vale, Laura. Lo sé. La tormenta se acerca. Esa noche, mientras caminaban juntos por el parque, Laura sintió que había tomado una decisión importante, una que cambiaría su vida para siempre. Pero no pasó mucho tiempo antes de que las primeras consecuencias de su elección se hicieran evidentes. Al día siguiente, al abrir el taller, encontró un sobre diferente esperándola. Este no era de Jacobo, sino de alguien que parecía tener otras intenciones. Dentro había una fotografía de ella con Jacobo en el parque, acompañada de una nota breve: cuidado con los sueños que no son tuyos. No todo el mundo aprueba tus decisiones. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La nota no estaba firmada, pero sabía que provenía de alguien que no quería que esta historia tuviera un final feliz. Al levantar la vista, vio a Carmen en la puerta, observándola con curiosidad. ¿Va todo bien, niña?, preguntó la vecina. Laura apretó la nota en su mano y sonrió débilmente. Sí, Carmen. Todo está bien. Pero mientras cerraba la puerta, supo que no podía permitirse bajar la guardia.
Las palabras de Jacobo seguían resonando en su mente: lucharé por nosotros con todo lo que tengo. Ahora, más que nunca, sabía que tendría que luchar también. Laura sabía que la nota anónima era solo el principio. El mundo de Jacobo era como una corriente subterránea, poderosa, peligrosa, y llena de secretos que podían arrastrarla si no tenía cuidado. Pero algo en ella, tal vez su instinto o su determinación, le decía que no debía retroceder. Esa tarde, mientras ajustaba un vestido en el taller, Jacobo apareció sin previo aviso. Su rostro estaba más serio que de costumbre, y al entrar, cerró la puerta con un cuidado casi simbólico. He recibido noticias, dijo, sentándose frente a ella como si la fuerza en sus piernas no fuera suficiente para sostenerlo. Laura dejó el vestido a un lado, enfrentándose a él. ¿Qué tipo de noticias? Jacobo sacó su teléfono y le mostró una fotografía. Era la misma imagen que Laura había encontrado en el sobre, solo que acompañada por un mensaje distinto: si no detienes esto, la próxima vez las consecuencias serán más graves. Laura sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Jacobo, ¿quién está detrás de esto? Él negó con la cabeza, su mandíbula tensa. Mi familia, probablemente. Tal vez Victoria, o alguien más que piense que esto me debilita. Pero no importa quién sea. Lo que importa es que no voy a dejar que esto nos detenga. Laura lo miró, queriendo creerle, pero la sombra de la amenaza parecía crecer entre ellos. No se trata solo de ti o de mí, Jacobo. Esto podría dañarnos a ambos. Tal vez deberíamos detenernos antes de que sea demasiado tarde. Jacobo se levantó de golpe, su mirada más intensa que nunca. ¿Es eso lo que quieres? ¿De verdad? Laura quiso decir que sí, que era lo mejor, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Lo único que pudo hacer fue negar con la cabeza. No. No quiero detenerme. Pero tengo miedo. Jacobo se acercó y tomó sus manos entre las suyas. Yo también tengo miedo, Laura. Pero el miedo no puede decidir por nosotros. El último obstáculo. Esa noche, Jacobo llevó a Laura a un lugar donde esperaba encontrar algo de paz, su casa en las afueras de Madrid. Era un lugar sencillo en comparación con el lujo al que estaba acostumbrado, pero tenía una calidez que le recordaba a Laura su propio hogar. Mientras cenaban, la conversación se desvió hacia el pasado de Jacobo. Él le habló de su infancia, de las expectativas que siempre habían pesado sobre él y de cómo había intentado escapar de ellas. Pero cada vez que intentaba tomar una decisión por mi cuenta, algo o alguien encontraba la manera de empujarme de vuelta, confesó Jacobo, con los ojos clavados en su copa de vino. Laura lo escuchaba en silencio, sintiendo que, por primera vez, veía al verdadero Jacobo, al hombre detrás del heredero. Fue en ese momento cuando decidió que no importaba lo que viniera después, ella no iba a dejarlo solo. Sin embargo, al día siguiente, mientras ambos desayunaban en la terraza, un coche negro apareció frente a la casa. De él bajaron dos hombres vestidos de manera formal, que inmediatamente llamaron a Jacobo. «Son de mi familia», murmuró él, con un tono que mezclaba resignación y molestia. Laura quiso decirle que no fuera, pero Jacobo se levantó y la tranquilizó con una sonrisa. «No tardaré». Desde la ventana, Laura observó cómo los hombres hablaban con Jacobo.
Aunque no podía escuchar, la postura de ellos era claramente agresiva. Jacobo, por su parte, mantenía la calma, pero sus hombros tensos delataban su frustración. Cuando regresó, su expresión era sombría. Quieren que termine contigo. Me dicen que si no lo hago, cortarán todo apoyo. Financieramente, emocionalmente, todo. Laura sintió que el mundo se desmoronaba. Jacobo, no puedes arriesgar todo por mí. No sería justo. Él la miró, con una determinación que parecía inquebrantable. No es justo que intenten controlar mi vida. Y no voy a dejar que lo hagan. La elección final. Esa misma noche, Jacobo convocó a una reunión familiar. Laura, aunque dudosa, decidió acompañarlo. En una gran sala llena de retratos familiares, Jacobo enfrentó a su padre, su madre y otros miembros influyentes de su círculo. Sé lo que piensan, comenzó Jacobo, su voz resonando en la habitación. Que estoy poniendo en peligro el nombre de esta familia. Pero lo que no entienden es que no quiero seguir viviendo bajo las reglas de otros. Su padre, un hombre imponente con ojos tan fríos como el acero, lo interrumpió. Esta familia ha llegado a donde está porque todos hemos hecho sacrificios. Y ahora tú quieres destruirlo todo por una mujer. Jacobo lo enfrentó con la misma firmeza. No es solo por Laura. Es por mí. Por mi derecho a ser quien soy, no quien ustedes quieren que sea. La sala quedó en silencio. Laura sintió que su corazón latía con fuerza, temiendo lo que vendría después. Pero Jacobo, con un último vistazo a su familia, tomó la mano de Laura. Si eso significa que pierdo todo lo demás, que así sea. Un nuevo comienzo. Días después, Jacobo y Laura caminaron por las calles de Lavapiés. Habían decidido comenzar de nuevo, lejos de las presiones de su familia. Aunque sabían que el camino no sería fácil, estaban dispuestos a construir una vida juntos. Afuera del taller de Laura, Jacobo se detuvo y la miró con una sonrisa. ¿Sabes? Todo esto comenzó con un vestido. Laura rió, sintiendo cómo las tensiones de los últimos días comenzaban a desvanecerse. Y terminará con algo más grande que eso. Mientras entraban juntos al taller, ambos sabían que el futuro no estaba asegurado, pero lo enfrentarían unidos. Y en ese momento, eso era todo lo que importaba. Gracias por verme. Suscríbete y sé feliz sin dinero.